Está en línea para hablar de esto el diputado provincial Pablo Garate. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Bien, Pablo, tengo una inquietud que quería transmitir. La verdad que digo, bueno, ¿y con quién hablamos de esto, no? Porque si los afectados por determinaciones del Estado, concretamente voy a hablar de ARBA, no encuentran de ARBA respuesta, ¿qué íbamos a encontrar nosotros? Así que me pareció que lo mejor era hablar con un diputado provincial que en cada charla que hemos tenido se interesa en estos temas. Me dicen desde varios sectores empresarios, dice, ARBA ha puesto en marcha una injusta y perjudicial medida hacia las pymes tomada desde hace casi un año, a los que se han acogido al plan de regularización por deuda de retenciones y se lo han caducado por el simple hecho de atrasarse unos días en las retenciones mensuales de rutina y no en las cuotas del plan. Para mí es medio chino esto, pero lo que estoy viendo y observando al respecto de las quejas que escucho es que ARBA ha generado un modelo de cobro al sector privado por retenciones o deudas que prácticamente es para Noruega, Suecia, digo, un lugar donde, por ejemplo, entre otras cosas, el Estado paga en tiempo y forma, ¿no? A ver, coincido con vos y nosotros sobre ese tema hemos tenido algunas iniciativas provinciales y algunas iniciativas nacionales. Pero mirá qué paradoja, el mismo gobierno de alguna manera, en este caso por el tema ARBA, no permite generar algunas herramientas para mejorar la situación de muchas pymes que están generando empleo, pero que ante la crisis tienen algunos problemas, como fue que la semana pasada quisimos tratar el tema de la emergencia pyme, que contemplaba situaciones como la que vos planteás, es decir, miren, necesitamos poner ARBA un poco al servicio de una Argentina que está como está, no como vos bien decías, que no está como Noruega, donde no solo hay una alta presión fiscal porque el Estado devuelve, diríamos, en servicios y demás, sino que además estamos en una Argentina en crisis, en una Argentina en la cual ya la presión impositiva es altísima y la devolución del Estado ante esa presión impositiva es absolutamente escasa, sino que además se dan situaciones como la que vos me relatás, en función de que hay muchos pequeños y medianos empresarios que están en una situación como la que vos comentás con ARBA. Nosotros hemos empezado a ver ese tema, estamos trabajando con algunas limitaciones, lógicamente, porque esto es una resolución de ARBA, con lo cual es necesario ver cómo podemos entrar jurídicamente. Nosotros hace un tiempo que venimos juntándonos con las pymes de la provincia de Buenos Aires, primero cuando ideamos ese proyecto de emergencia pyme, y después cuando empieza a ver la caída de la actividad, la pérdida del empleo en las pymes, tratamos de hacer un seguimiento y tratamos de hacer concientizar al gobierno de la provincia de Buenos Aires de que las pymes no solo son generadoras de mucho empleo, generadoras de desarrollo en el interior de la provincia, sino que están en un problema diríamos, de crisis también desde lo impositivo, no solamente desde lo económico, sino desde la presión fiscal y de que no pueden pagar todo permanentemente, entonces necesitamos ser un poco más flexibles en lo que son planes, ¿no? Sí, ahora, lo curioso de todo esto, yo, digamos, entiendo el rol del administrador, el administrador dice, bueno, mi objetivo es recaudar, en este objetivo de recaudar yo tengo que recaudar lo suficiente para cubrir las erogaciones del Estado, este es un Estado provincial absolutamente ineficiente, lo hemos hablado contigo más de una oportunidad. Lo que no entiendo es esto, porque prácticamente le ponen el gatillo en la cabeza a las empresas. ¿Qué van a generar con eso? ¿Más problemas? La verdad que no resuelven nada con esa conducta. Lo que hacen con esto, por supuesto que no resuelven nada y hacen algo peor, porque ponen a la empresa en condiciones de marginalidad, entre comillas, digo, ¿no? A ver, cuando alguna empresa, tras que no hay mucho crédito para las pymes, porque la verdad que a pesar de los anuncios que se hacen permanentemente, diríamos de que supuestamente va a haber un crédito, va a haber otro, en realidad en términos concretos, créditos que se dan efectivamente no hay muchos, o en realidad hay muy pocos. Lo que pones a una empresa que está en una situación de incumplimiento, entre comillas, si vos la pones en esta situación, menos va a ser sujeto de crédito, con lo cual lo que va ocurriendo es que van corriendo a las pymes permanentemente del camino de la formalidad, ¿me entendés? Entonces permanentemente la van tirando a un lugar donde empiezan a quedarse sin herramientas. Mira, yo me acuerdo, y lo hemos planteado, yo he hecho un proyecto de ley, incluso cuando tenían, y no solamente en este gobierno, cuando se hablaba de la ley de emergencia económica para el sector agropecuario, lo primero que ocurría es que cuando tenía un certificado de emergencia te corrían de ser sujeto de crédito.
Con lo cual, ¿cómo salías? Era solamente decir, bueno, estás en emergencia, te pospongo unos vencimientos, pero no te doy nada. No te doy absolutamente nada. Claro. Entonces, la verdad es que con esto pasa exactamente lo mismo. Te ponen en una situación en la cual, diríamos, estás en un círculo vicioso donde te atrasás, te ponen en la ilegalidad, y si querés sacar un crédito para avanzar, incluso para poder empezar a pagar, estás en la situación de irregularidad, con lo cual nadie te da el crédito. Con lo cual, lo que a mí me parece con más claridad es que lo que nos está faltando es, diríamos, un Estado, no solo lo que vos decís, eficiente a la hora de dar respuesta, aunque sea comprensivo de la situación en la que estamos. Porque por lo menos tiene que comprender que vivimos una situación de crisis y tiene que comprender que tenemos un problema fundamentalmente en las pymes. Mira, yo estuve en Mendoza y en San Juan el fin de semana acompañando a Felipe Solá, y las economías provinciales están igual o peor que las nuestras. Las economías de Mendoza, las regionales, todas, cuando te sentás con un productor, te hablan de los tarifazos, de la importación, te hablan de tomates de Francia. Imagínate la situación en la que estamos. Si a todo esto el Estado, lejos de, en lo que es lo más directo que tiene, que es el cobro de sus impuestos, no tiene un poquito de flexibilidad, lamentablemente estamos en una situación muy compleja, ¿no? Sí. ¿Y desde dónde ven ustedes la oportunidad de interactuar, en este caso como legisladores, con el Estado provincial? Porque yo lo que no puedo entender es que no se comprenda. Digo, nadie está pidiendo que el Estado no cobre, que el Estado no tenga el rol que tiene que tener, que las empresas no tengan que pagar lo que corresponda. Sin hablar de que soy de los que creen que hay que hacer una profunda reforma impositiva. Nosotros hoy impositiva, yo también. Sí, pero mirá, José Luis, yo en el año 2016, cuando en ocasión de tratar el presupuesto, yo me tocó la responsabilidad, era vicepresidente de bloque, me tocó la responsabilidad de discutir algunas cosas y participar de las reuniones. Y la gobernadora se había comprometido a que a principios del 2017 íbamos a hablar de una reforma impositiva, tributaria de la provincia de Buenos Aires, que atendiera algunas circunstancias que no estaban atendidas, y fuéramos a cobrarle a algunos sectores que están teniendo rentabilidad y no tienen prácticamente presión impositiva, y aflojar, entre comillas, la presión sobre estos sectores. Bueno, nada de esto ocurrió, y esto es algo más de lo que está pasando a nivel de la provincia de Buenos Aires. A ver, me acuerdo que en ese momento tuvimos una reunión con Carvap, y me decían los productores de Carvap, lo que te voy a decir es textual, los productores de Carvap nos decían, miren, esto es Scioli sin Cristina, o sea, esto es el mismo esquema tributario que Scioli. La gobernadora no cambió absolutamente nada del esquema tributario, la presión sobre las pymes, el sector agropecuario, bueno, obviamente el sector, diríamos, las viviendas, todo es exactamente el mismo esquema de presión tributaria, no solo no ha aflojado, sino que además se ha puesto incluso más inflexible, porque tal vez en algún momento ARBA, por cierta ineficiencia del gobierno de Scioli, tal vez no tenía esa situación de ponerte en esta situación como la que vos contás, sino que lo hacía un poco más tarde porque era ineficiente específicamente. Ahora, lo que digo es, no ha habido una sola modificación tributaria importante para alentar la producción y ir hacia otros sectores que lamentablemente tienen ganancias y que no tienen la presión impositiva que deberían tener. Sí, bueno, yo en realidad lo que vos decís me reafirma en algo que sostengo, enoja a muchos amigos personales y a un sector de la audiencia, pero lo que cambió en la provincia es el color, ya las cosas no son más naranja. Yo estoy convencido, cuando uno ve esto, ve la educación, ve la salud, ve la seguridad, diríamos, la verdad que en términos de la seguridad, el problema se va agravando. Mira, para mí el problema de la provincia de Buenos Aires es que demasiadas veces nos han gobernado quienes no son de la provincia de Buenos Aires. Y a partir de esa situación, todos sus funcionarios conocen poco la provincia de Buenos Aires. Y a partir de eso, solo se tapan partes. No hay políticas, ni no digo a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo en temas, diríamos, estructurales, salud, educación, seguridad, justicia, reforma tributaria, producción, empleo. No hay política. Uno, la verdad, que ve que el gobernador viene y tapa un pocito, tapa otro pocito, pero finalmente no se puede tapar todo. Y entonces, ¿qué vemos? La situación de la infraestructura escolar estaba mal con Scioli, se ha profundizado lo mal que está con la gobernadora, porque no se ha hecho nada. La seguridad solo es el mismo esquema, fotos de algunos operativos narcotráficos, pero, por ejemplo, en mi pueblo, en Tres Arroyos, que es un pueblo mediano
más chico de la provincia de Buenos Aires, hace unos días un homicidio en esta situación por la marginalidad, por la situación de violencia que vive la sociedad. Bahía Blanca con una situación estadística terrible de homicidios en lo que va del año. Sí. Cuando uno ve la salud pública se encuentra con que si no fuera por el esfuerzo del personal, la verdad que los hospitales provinciales están en enormes problemas. Cuando ve uno la cuestión tributaria no se hace absolutamente nada. Cuando ve la producción nos encontramos con las pymes casi quebradas, en una situación de no alentar desde la provincia de Buenos Aires. Tenemos un Ministerio de la Producción en la provincia de Buenos Aires que es casi inexistente. Entonces, la realidad es que hasta que no venga un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que solo quiera ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y que entienda la provincia de Buenos Aires, vamos a estar en esta situación, porque, y esto ya, como vos decís, no es un problema de color político, sino es un problema de que vienen a gobernarnos quienes prácticamente no conocen la provincia. Bueno, eso es todo un tema, pero también hace y habla de nosotros. Yo lo hablaba con un colega tuyo que es diputado el otro día hablando de cuestiones de las designaciones en el Poder Judicial. Bueno, por eso digo, a mí me tocó, por ejemplo, el otro día el jury del doctor Arias, del juez Arias, y yo vi todas las limitaciones, y mirá, y si ese colega es del oficialismo, le voy a dar incluso la derecha en el sentido de que hay muchas cosas que quedaron del gobierno de Scioli que para mí fue, hasta ahora, el peor de la provincia de Buenos Aires. El de la gobernadora tampoco es bueno, pero el peor de la provincia de Buenos Aires. Quedaron cosas pendientes, y lo que no veo es voluntad de cambiar las cosas, de transformar las cosas de este gobierno, porque por ejemplo, las designaciones de los jueces o los juris de enjuiciamiento, para mí son leyes que hay que modificar, porque se han hecho poco transparentes, se han hecho muy politizadas. Entonces, lo que digo es, esta gobernadora que vino con mucho ímpetu de cambio en la campaña del 2015, la verdad que a 3/4 de su gobierno casi cumplido, es decir, si no hubiera reelecciones estaría terminando su mandato, la verdad que no ha habido transformación prácticamente en ninguna cuestión estructural e importante en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que vamos a perdernos otro mandato, otro gobierno, y lamentablemente la provincia va a seguir estando en una situación de decadencia y de declive permanente. Sí, estamos en eso. Yo lo que creo, y cierro con esto, es que Vidal no es una creación de Durán Barba, es quizás una creación superior, ¿no? Ella creó un personaje extraordinario. La práctica está demostrando el agotamiento del personaje. Y la realidad es que... ¿Sabes por qué se agotan los personajes? Porque, mira, yo lo digo siempre con el caso de Scioli. Nosotros nos dimos cuenta, los bonaerenses, digo, no los políticos, los bonaerenses nos dimos cuenta que Scioli era un mal gobernador cuando ya había sido reelecto. Porque la cobertura mediática lo tenía en una situación de que parecía que era un buen gobernador. Al día siguiente de que consiguió su reelección, al caerse todo eso, porque con el tiempo la inacción de la gestión se ve muy claramente. Nos dimos cuenta cuando ya había sido reelecto y teníamos que, entre comillas, aguantarlo 4 años más a pesar de ser un mal gobernador. Sí, bueno, nosotros los bonaerenses de alguna vez tenemos que darnos cuenta que esto no nos puede volver a pasar. Tenemos que exigir tener un buen gobernador de la provincia o gobernadora de la provincia de Buenos Aires, alguien que se dedique a los problemas de la provincia de Buenos Aires, porque cuando uno ve y recorre el país, se da cuenta que en la provincia cada día estamos peor. No es que en algún momento uno ve que estamos mejor. Cuando uno ve lo que pasó en Moreno, con las escuelas, es un proceso, obviamente que no es, nosotros entendemos que no es ni de ahora ni de antes, es un proceso, pero es un proceso que es proceso decadente, no es que vos ves un proceso en el cual, miren, tengan paciencia porque va mejorando, no, tengan paciencia porque esto va empeorando permanentemente, y cuando uno ve la seguridad pasa lo mismo, la salud pasa lo mismo. Entonces, la verdad es que es un momento en el que hay que, para mí, detener el proceso de deterioro de la provincia de Buenos Aires y ver cómo. Por eso nosotros incluso lo hemos planteado en lo de infraestructura, planteándonos un proyecto integrador que tenga en cuenta todo esto y que diga, bueno, empecemos a trabajar para adelante. Bueno, necesitamos parar esta suerte de tobogán en la que estamos en la provincia de Buenos Aires. Así es. Gracias, Pablo. Buena jornada, muy amable. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, en ENACOM comunica.